físicos se han hecho célebres porque refutaron la teoría gravitacional de Newton. Pero algunos anteriores descubrieron que hay fenómenos microatómicos, si se quiere, o de la astrofísica o de la física subatómica que no responden a las leyes consideradas universales, eternas e inamovibles, descubiertas por Newton. La física cuántica. Exactamente, ese término no me salía. Exactamente, la física cuántica. Es un paso adelante impresionante por la vía negativa, por la vía de la falsación. Cada vez abre un nuevo campo de investigación. Bueno, sin negarle méritos a Karl Popper, la idea es situar los límites y la crítica a este criterio de marcación, esta concepción de la ciencia, tanto como producto como proceso. Lo que él sostiene es que la ciencia no parte ni de teorías ni de observables, en realidad, sino de problemas. Lo que está en el inicio de la actividad científica, de los y las científicas, son problemas. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero bueno, para él son problemas que es una contradicción entre lo que el sujeto sabe y el objeto de conocimiento. Que no hay un saber absoluto de los sujetos respecto de los objetos, respecto de la realidad. Y que esto es inacabable, inabarcable, infinito, siempre va a haber una diferencia. Entonces él subraya que el motor, digamos, la causa de la actividad científica, sí, postula más que subrayar, es justamente esta contradicción, esta contrastación entre nuestra ignorancia y el saber necesario de la realidad. Entonces, esta discordancia es lo que causa, que motiva, vamos a decir, causa el deseo epistemofílico. Y bueno. ¿La crítica sería entonces que no tiene acceso a los universales? ¿O no? Hay varias líneas de críticas. Y fueron los filósofos de la escuela de Frankfurt, ¿no? Horkheimer, Adorno, Marcuse, ¿no? De formación que articularon desarrollos tanto de la teoría marxiana de Marx como desarrollo del psicoanálisis. Señalaron algunos puntos muy vulnerables de la propuesta popperiana que ha sido, se ha transformado en una visión paradigmática, digamos, de una concepción casi de sentido común que llega hasta nuestros días. Hoy, en nuestros días vemos, escuchamos, ¿no? Que estamos en el campo de la ciencia, en las disciplinas, que no se consigue prácticamente hacer una investigación si no es partiendo de una hipótesis. O sea, si no hay una hipótesis previa, si hay una hipótesis, investigar es sinónimo de tener una hipótesis y ponerse a buscar contrastarla o sostenerla, corroborarla o verificarla, aunque sean las situaciones particulares. Entonces, y ahí eso no estamos de acuerdo en eso. Porque ¿qué es hipótesis? Hipótesis es respuesta conjetural, no es respuesta firme, es conjetural, porque si no fuera conjetural y estuviera bañada de la certeza, no, ¿para qué vamos a investigar? Estamos seguros de que el sol sale por el este, digamos. Tampoco es que bueno, pero es mi albedrío plantear esa hipótesis, dirá Samaja. Hay que pensarla con cuidado. Ahí yo tengo toda la libertad de poder plantear la que quiero y después, bueno, la compruebo o no la compruebo. Claro. Bien. Sí, sí. El punto es que, uno de los puntos posibles es que estas
sobrevalorando a priori la respuesta, porque si hay respuesta es que hay pregunta. Es una respuesta conjetural, pero si hay una respuesta conjetural es que hay una pregunta. Y es mucho más rico, es mucho más interesante y es un antídoto contra los reduccionismos o el paradigma de la simplicidad, bancarse la tensión del abordaje y de mantener abierta la pregunta. Porque el problema es pregunta. El problema es pregunta. Entonces, y aparte por una cuestión narcisista y del principio del placer, los investigadores van a tratar de sostener la seriedad, la firmeza y la veracidad de la hipótesis. Entonces va a haber cuestiones que van a estar invisibilizadas o no se le va a dar suficiente importancia en aras de sostener la hipótesis que a uno le pone libido, energía psíquica, porque cree en ella. Entonces sesga la mirada. Incluso el propio Popper se dio cuenta en escritos posteriores, posterior me refiero al texto La lógica de la investigación científica, que publicó en 1930 y pico, de que los científicos, antes de dejar caer una hipótesis, la rodean como de excusas, como de llamada hipótesis ad hoc, o sea, hipótesis auxiliares o suplementarias. No, lo que pasa es que había mucho viento, ¿no? Lo que pasa es que había mucha humedad. Pero lo que pasa es que es una persona, que sus padres son extranjeros, vino acá a la Argentina de más grande, ponele. ¿Se ve la idea? O sea, él se da cuenta, sale de cierta ingenuidad y se da cuenta que no son fáciles de largar los y las científicas sus Sí, pero hipótesis. enamorarse de la pregunta es estar en la metafísica. No necesariamente. Enamorarse de la pregunta es dejar abierto un problema y como punto de llegada, por lo menos en una primera fase de investigación, que surjan... Intentando no ser ingenua, digamos. Pero no necesariamente es metafísico. Porque si vos dejas abierta la pregunta es que te estás parando en un lugar de no saber, como investigadora. Te paras en un lugar de no saber, dejás abierta las preguntas, procedés, desplegás, interrogás, te preguntás, estudiás, conceptualizás. Y como punto de llegada vas a obtener lo que llaman hipótesis emergentes. O sea que la respuesta está en el punto de llegada, no en el punto de partida, a eso voy. O sea que lo más importante para las investigaciones es en la categoría de problema, de lo problemático, de lo que es realmente un problema. Entonces, por supuesto que al final de esa investigación va a surgir una hipótesis que no va a ser metafísica, porque va a surgir de las entrevistas que hiciste, de las observaciones que hiciste, haber estudiado la historia del problema, hacer consultas interdisciplinarias, ¿no? Entonces no es metafísico, pero justamente tú te bancaste la tensión de tener abierta una pregunta y como punto de llegada vas a construir una respuesta que eventualmente en la siguiente fase de la investigación la pondrás a prueba en diferentes contextos, variarás la muestra, una muestra más rica, una muestra no sesgada a gente de clase media, ponele, que hubiera sido así. Entonces, eso me parece que es un punto de crítica que es atendible. Y lo otro es que, formulado por Adorno, es que, digamos, Popper atiende a los problemas como contradicción entre el sujeto y el objeto, los problemas del saber, los problemas epistemológicos. Dice, pero la sociología, porque Adorno es sociólogo, filósofo además, hay un problema en el objeto, hay una contradicción en el objeto. El objeto de la sociología es la sociedad. Hay una contradicción en la sociedad misma. Hay problemas que no son primeramente epistemológicos, sino que son problemas prácticos, problemas efectivos, problemas reales. Es la diferencia entre una cosa es el problema porque mi saber no es suficiente respecto del objeto, que es obviamente atendible, y también de eso se trata, pero antes que nada, planteará, lo dirá en estos términos Adorno, hay problemas ontológicos, hay contradicciones mismas de la sociedad. Por ejemplo, una contradicción principal es que la producción es inherentemente social. Para producir algo hace falta diferentes actores sociales, diferentes materiales, toda una cadena de producción, hay toda una interdependencia.
La producción, a medida que vos avanzás tu estudio de la historia, cada vez es más social, menos natural, menos inmediata, menos de tomar simplemente cosas de la naturaleza. La producción cada vez es más social y sin embargo la apropiación, o sea, la propiedad es privada, es individual. Eso es una contradicción, pero no del sujeto científico, de los y las sujetos que hacen ciencia. No es un problema epistemológico, es antes que nada un problema de contradicción propia del objeto que es la sociedad. Hay problemas y contradicciones propias de la sociedad. Una sociedad que se dice, plantea y declara la igualdad de derechos, la equivalencia, la libertad de todo ser humano por hecho de ser humano, y en lo real, todos y todos sabemos que eso no se cumple, que eso no es verdad, que todos y todas somos sujetos de derechos realizados en lo real. Eso es una contradicción no epistemológica, sino es ante todo ontológica. Y la otra línea articulada con esto de crítica insalvable para el popperismo, para el falsacionismo, es que, reitero, el criterio de verdad, o mejor dicho, el criterio de marcación es que haya una experiencia particular, algo del orden de un fenómeno, de un hecho, que diga, de cuya evidencia se pueda concluir que la teoría en cuestión se sostiene, resulta corroborada, no que es verdadera, al menos corroborada en esa situación, o por el contrario es falsa. ¿Cuál es el problema ahí? O el otro problema es que, y ahí lo que hacen estos filósofos y epistemólogos de la escuela de Frankfurt es proponer lo que llaman la teoría crítica, es que de lo que se trata en las realidades humanas son totalidades hechas de partes, totalidades complejas, donde cada hecho particular, la verdad de cada hecho particular, lo que allí se juega, solo es posible leer desde la interdependencia de todos los otros particulares o todas las partes de la totalidad. O sea que la verdad de la parte depende de articular con la verdad del todo. O sea que lo que hace el popperismo, pero también el resto de las propuestas neopositivistas y de las llamadas ciencias burguesas, es fragmentar la realidad. Fragmentarla de manera tal que opere la especialidad propia y digamos, descartar cualquier otra consideración que no corresponda a ese saber especializado y ese hecho particular. Resulta que ahí tenés lo que llaman la inmediatez de los hechos, la facticidad inmediata de los hechos, que invisibiliza procesos que son totalizantes, o sea, procesos que se explican en la complejidad de las totalidades hechas de partes. O sea, hay verdades que se sostienen desde la teoría, y que, porque se analiza la historia de los problemas y cómo funcionan los procesos de reproducción social, vistos desde la perspectiva de la totalidad, no vistos desde la perspectiva de la particularidad. Porque las teorías y lo que es verdadero desde el punto de vista de la totalidad, de la complejidad, no puede ser comprobado en un hecho particular. Va de vuelta despacito. Las realidades humanas son totalidades hechas de partes. Entonces ahí hay una lógica, hay una verdad que concierne a la relación irreductible entre las partes y el todo. La propuesta popperiana, tanto como la propuesta de los positivismos, de los neopositivismos, que solo atender a lo particular, a lo observable, a los hechos, impide dar cuenta de verdades que subtienden lo particular. Verdades que tienen que ver con los procesos de reproducción social bajo un modo de producción capitalista en su fase neoliberal, que determina una multiplicidad de síntomas sociales que en su inmediatez aparecen como cosas distintas, problemas de la vejez, problemas de la infancia, problemas de hábitat, problemas de salud, problemas de educación, problemas de trabajo, problemas de violencia, problemas de dificultades en la locución, en el uso del lenguaje, problemas auditivos. Entonces hay
una multiplicidad de fenómenos, si se quiere, que no funcionan, pero esa mirada segmentante, fragmentante, de solo atender a lo particular, lo que hace es invisibilizar los procesos que de conjunto, los procesos totalizantes, que son los responsables últimos, no se trata de subjetividades, sino es un modo también acéfalo. Acéfalo quiere decir que sin cabeza, no es que hay una mente maligna, un genio maligno que comanda la lógica de la reproducción del capital. Hasta los propios capitalistas están sometidos a la lógica del capital, a la lógica de la rentabilidad. Es un sistema acéfalo en ese sentido, cuya reproducción sigue una cierta lógica que de alguna manera u otra tiñe con su color todo ámbito particular. Todo ámbito particular. Y hay cuestiones complejas, no estoy haciendo un reduccionismo economicista, hay cuestiones ahí jurídicas, económicas, políticas, ideológicas de alta complejidad. Entonces, estas propuestas, tanto la popperiana como las propuestas positivistas y neopositivistas, son de alguna manera cómplices de la reproducción por invisibilización de los procesos cuyas causas hay que buscar no en lo particular, fragmentado y segmentario de los hechos, sino que hay que buscar en estos procesos totalizantes. Además, los hechos son hechos de la realidad, y la realidad está configurada con una dimensión simbólica, real e imaginaria que está impuesta conforme a los intereses de las clases dominantes, de lo que decíamos las clases pasadas, que imponen su pauta de validación jurídica, económica, epistemológica e ideológica. Entonces los hechos no son los hechos vistos desde un punto de vista neutral, objetivo, desinteresado, como pretende el paradigma positivista o neopositivista. Es imposible ese lugar, sino que hay... En tanto estamos analizando ciencias sociales, estamos hablando, ya nos paramos ahí. No, ciencias naturales. O no necesariamente. No. Porque en este aspecto parece como más, aparece como más claro, digamos. También es cierto que aparecen otras. En la medida en que uno complejiza o trae otros intervinientes al analizar las cosas, también es cierto que puede intervenir menos. Es decir, es tan complejo que en definitiva resulta muy difícil abordar. Vos como filósofa, ¿no? ¿Sí? Tenés formación en filosofía. Como mucho, demasiado decir eso. En física se descubrió, apareció lo que se llama el principio de incertidumbre. Digamos, en las partículas subatómicas no se puede establecer al mismo tiempo la posición y la velocidad. ¿Por qué? Porque para establecer la posición de una partícula, ¿cómo se establece la posición de una partícula subatómica? Iluminándola. Si no la iluminás, no le tirás un chorro de energía, no la podés detectar en el espacio. Ahora resulta que si vos la iluminás, le mandás energía, cambia su energía cinética, su energía, por lo tanto cambia su velocidad. Entonces, no solamente en las ciencias sociales, sino también en las ciencias naturales, hubo necesidad de criticar este objetivismo positivista que requiere, que es una ciencia sin sujeto, una ciencia sin sujeto. Ese es el ideal del positivismo, del neopositivismo, ¿no? El sujeto está fuera, digamos, descomprometido y simplemente se limita a registrar lo que son observables en sí mismos y por sí mismos. Desde la física misma se descubrió que eso no es posible. Y también tiene que ver con lo que vos estás aludiendo de alguna manera clara, digamos que si no hay subjetividad, que también lo que plantea Kant, si la subjetividad no se pone en juego, tampoco hay objetividad. O sea, para poner en juego la objetividad tiene que haber subjetividad. Y tampoco hay que quedarse en la mera subjetividad, que sería subjetivo, porque la subjetividad está constituida con una dimensión ideológica y la subjetividad de cada uno de nosotros
está constituida también desde el lugar que nos toca en la división social del trabajo y la división también sexual y de género, por lo cual hay necesariamente una mirada desde lo particular. Nadie tiene esa visión de Dios desde una totalidad no contaminada. Por eso la necesidad justamente de hacer estudios o articulaciones que hacen a la complejidad, que son inter y transdisciplinarios. Lo transdisciplinario tiene que ver con esta mirada desde la totalidad, que es lo que, digamos, uno de los argumentos que planteé, que va a sostener la Escuela de Frankfurt, desde una teoría crítica, que no puede ser falsada con hechos particulares. Y Popper va a postular eso tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales, es decir, que una teoría para que sea científica tiene que ser falsable con hechos particulares. Ahí declara todo su compromiso ideológico con un orden social que se reproduce tal como es. Y los hechos de cierta índole se reproducirán y darán lugar a hechos de la misma índole. Entonces ahí aparece una concepción de la ciencia de alguna manera contemplativa, y no la función de la función transformadora de la ciencia, ¿no? Como está planteado en el plan de estudio de fonoaudiología, que no se trata tan solo de atender, curar, recauchutar, reparar, sino aportar a la transformación justamente de las condiciones estructurales de reproducción estructural que constituyen la causa de múltiples fenómenos y síntomas del campo de la fonoaudiología que se expresan o en otros campos específicos de múltiples ciencias de la salud. Y eso es lo que vamos a abordar en la unidad del programa que viene, que es un paradigma de complejidad que tiene que ver con sistemas complejos. Como dice Samaja, sistemas complejos con historia, porque los sistemas cibernéticos, digamos, también son complejos. Pero hay una diferencia fundamental y esencial con los sistemas propiamente humanos, que tienen historia, que hay una transformación que se autoproducen. Entonces se trata de sistemas complejos con historia, un paradigma de la complejidad que nosotros lo concebimos desde una epistemología crítico-dialéctica, que no va a imponer un criterio externo o un método externo, sino una consideración que ya la hemos planteado varias veces, que tiene que ver con articular la historia interna de las disciplinas de la ciencia con la historia externa, con el contexto sociopolítico, con la praxis social e histórica. Para subrayar unas cuestiones, y abrimos a más intercambios todavía, se pone en juego, hemos puesto en juego ya hace tiempo el concepto del término de paradigma, que lo introduce Thomas Kuhn, que toma nota de que esta ingenuidad de Popper, por lo menos la primera, de decir que, bueno, entonces si la cosa no funciona, si hay un observable que niego, voy a dejar la hipótesis, sino que hay lo que hacen las comunidades científicas es construir modos de cinturones protectores, como va a plantear un epistemólogo llamado Lakatos. Un cinturón protector es justamente una serie de hipótesis auxiliares que tienen por objeto seguir sosteniendo la hipótesis sustantiva, porque es consustancial a las creencias más arraigadas de las comunidades científicas. Lo último que van a hacer son esos principios, estas convicciones, que si bien son epistémicos, como hemos dicho varias veces, y nos enseña Samaja, son funcionales a los propios intereses de la clase que representa o del colectivo que representa, y eso lo vamos a retomar cuando planteemos cuestiones de la epistemología feminista, como el colectivo feminista plantea cuestiones, desnuda cuestiones, que tienen que ver con justamente un reduccionismo, con una mirada androcéntrica de la ciencia y de la producción científica, que también hace a un paradigma de la complejidad. Paradigma, entonces, un conjunto de acuerdos, de miradas comunes respecto de ese campo disciplinar,
que son comunidades científicas, donde justamente introduce variables sociológicas, y no es una cuestión meramente de ciencia o de método científico, hay intereses sociales, hay interacciones sociales, hay valores sociales, hay resistencias al cambio que tiene que ver con intereses sociales de las comunidades científicas, que tienen criterios de inclusión, criterios de permanencia, criterios de exclusión. Entonces, para redondear, decía, se introduce la cuestión de paradigmas y también la cuestión de revoluciones científicas. Paradigma sería una cosmovisión o una visión del conjunto que incluye no solamente conceptos, sino métodos, valores, concepciones primeras, consideraciones ideológicas, que durante un tiempo permiten absorber las falsaciones que surgen de las experiencias particulares. Absorberlas en el sentido de que no conmueven estos cimientos valorativos, epistémicos, metodológicos, sino que se las arregla para ir encontrando, mejorando las teorías, refinándolas, ¿no? Hasta que llega un momento que las evidencias que surgen son tan fuertes o tan radicales que te conmueven los cimientos mismos. Entonces aparece lo que es la crisis del paradigma, una ciencia en crisis, una gran estabilidad a la cual le va a seguir un nuevo periodo de ciencia normal para la vigencia de otro paradigma. Y como nos enseña Hegel, digamos, el paradigma posterior va a tomar debida nota de las fallas del anterior y lo va a conservar, pero lo va a superar y va a ser más rico. Es, por ejemplo, lo que decíamos, que la verdad de la tesis newtoniana sigue siendo verdadero, pero para un cierto campo de la física. Sigue siendo verdadero. Si yo agarro y lo suelto, mejor que no lo hago, porque se me mancha todo acá, se verifica. Pero hubo un avance, digamos, en términos de construir un paradigma, y todavía están en eso los físicos, un paradigma de la física unificada, que sean las mismas leyes, casi tanto para la astrofísica, o sea, para configuraciones materiales de la enormidad que suponen el universo, las estrellas y los planetas, como también válidas para los fenómenos subatómicos, donde hay cuerda, energía, así como también con campo intermedio. Entonces, en ese sentido, el paradigma posterior toma debida nota de los agujeros, de lo que no pudo ser respondido por la anterior, justamente, el posterior, retoma estas cuestiones y plantea un nivel más rico, más desarrollado. Entonces, el movimiento es un movimiento dialéctico, sí, en el sentido de que el paradigma anterior no queda meramente eliminado, sino que queda conservado en su ámbito de verdad que se sostiene, ¿no? Suprimido porque no va a explicar todo el rango de fenómenos, de hechos, de problemas, ¿sí? Y superado por un conjunto de explicaciones o principios más ricos, más abarcativos, que el anterior. Entonces, y ahí ahora sí redondeo, la historia de la fonoaudiología, en sus orígenes, primaba un paradigma que ustedes saben más que yo, a esta altura incluso, un paradigma biomédico, un paradigma organicista, un paradigma justamente que reducía el campo del saber y del atender y de intervenir de los y las fonoaudiólogos a lo neuroanatómico, al sistema de fonación, de audición, y poco más que eso. Luego se incorporaron estudios e intervenciones que provienen de la psicología, que fueron importantes, enriquecedores para el paradigma fonoaudiológico, y representaron como un despegue de ese materialismo anatomista o ese materialismo organicista para incorporar fenómenos que tienen que ver con lo psíquico, lo psicosocial, sobre todo lo psíquico, de lo que tiene que ver con el lenguaje, pero también mostró sus limitaciones porque un paradigma que se sostiene en lo psicológico va de suyo que le cuesta desbordar el ámbito de lo individual. Entonces tiene esa marca, si bien es un progreso respecto del modelo organicista, tiene los límites propios de una concepción que se ancla en un cierto individualismo, de lo individual propio por lo menos de la psicología clásica. Entonces, lo que se trata es de poder poner
tener como herramienta para poder pensar el paradigma, y por otro lado, que de eso se están encargando ustedes, la formación, un poco historizar los paradigmas dominantes en el campo de la fonoaudiología. Y nuestro aporte va a ser poder dar cuenta de un paradigma de la complejidad, un sistema complejo con historia, y una mirada inter y transdisciplinaria que va a ser contenido de la próxima unidad del programa. Entonces, no duden en respecto a la última pregunta de la tarea de la unidad 2, de tomar todo lo que tiene que ver con lo que ustedes piensan, lo que van reflexionando respecto de la crítica del paradigma positivista o neopositivista en la formación deseable, necesaria de fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que puedan ser capaces de abordar la complejidad y no esconder el inevitable e irreductible posicionamiento de tipo político. La idea es que esa pregunta la respondan con alguna de las cuestiones que nosotros aportamos, intentamos aportar esta materia, pero también con desarrollos, estudios que están cursando en este momento, o saberes previos del campo. Sí, hola, no sé si se me escucha. Sí, Fabricio, se Hola. escucha bien. Bien. No, a mí me parecía bastante curioso, y para ponerlo en tema, digo, de que también toda la información, y ya que nos abocamos al conocimiento y a la ciencia, y más particularmente, hablando de esta última pregunta y llegándola a la fonoaudiología, es como que entra también en cuestión el hecho de cómo nosotros vamos a abordar toda esa información que en algunos aspectos no es tan segura, o que siempre va a terminar en un índole individualista, porque creo yo que cualquiera profesional, sea fonoaudiólogo, más en este caso cuando son aspectos más biológicos y más subjetivos, ¿no? Porque es difícil tocar un aspecto como la comunicación de una manera dura, y más, no sé, en casos particulares como personas con autismo, ciertas discapacidades intelectuales. Eh, Creo que va a ser muy necesario, o no sé cómo vamos a abocar toda esa información personal basada en la empiria que tengamos nosotros como fonoaudiólogos en lo que sea de parte de nuestra carrera, o cómo nos basaremos en las informaciones que se van creando a partir de la empiria de otros autores de información acerca de esos temas, ¿no? De esas que no son patologías, de esas condiciones. No sé, me parecería muy curioso saber si uno tiene que adoptar una idea más parecida a lo que plantean estos autores, o no sé si parecida, sino como tener la capacidad, ¿no? de decir, voy a crear yo esta nueva información, estas nuevas teorías, estos nuevos conocimientos que voy teniendo como a partir de mi experiencia y del ordenamiento de esa experiencia, o simplemente voy a vivir en un constante solucionar los inconvenientes debido a lo que sé, o a lo que va sucediendo sobre la marcha. Porque siento por ahí que nuestra carrera, y más hablando en general con las personas de fono, y lo digo en un aspecto comparativo con una carrera como, por ejemplo, no sé, medicina, digamos, que es bastante parecido en la materia de estudio. Me refiero a que hay muchísimo desglosado, hay muchísimo trabajado, hay muchísimo estudiado, muchísimo tiempo de historia detrás, y sucede que hasta el día de hoy hay prácticas que no saben qué sucede, no saben que aparecen nuevas cosas como la pandemia, y decís, esto hay que encararlo de una manera totalmente nueva. Y digo, sumándole eso, el hecho de que la carrera de fonoaudiología va a ser algo que va a ser
totalmente nuevo y que vamos a tener que trabajarlo en un aspecto de conocimientos que son nuevos, de que nos van a aparecer cosas que no las sabemos y que no están. Digo, nosotros vamos a tener que proponer teorías o vamos a tener que ir detrás de leyes que ya existen. Esa coherencia con las demás leyes existentes es necesaria, porque lo vemos como todo muy académico, ¿no? Pero digo, a la hora de que lleguemos a la práctica va a ser como bastante complicado, creo yo. Como que vamos a terminar siendo de alguna manera seres individualistas, más allá de toda la información que obtengamos de las demás prácticas y de capacitaciones que hagamos y de la especialización que cada uno de nosotros diga, yo me dedico a estudiar la comunidad sorda, yo me dedico a personas con discapacidades intelectuales, con autismo, problemas de devolución, qué sé yo, todo lo que abarca la fonoaudiología, ¿no? No sé si está mal el hecho de ser individualista en algunos casos. Más ¿Por qué Fabricio es individualista? Porque creo que al final, no, porque hablamos todo de esta coherencia de la ciencia que va a tener respecto a todo, pero al final lo que uno termina adaptándose o a lo que uno termina creyendo, y creo que eso, lo que pasa es que está en común en cada individuo, es el hecho de que uno termina recibiendo lo que le parece correcto. Y está perfecto, uno tiene que vivir con ciertas normas en la comunidad, pero se adhiere a las normas debido a su beneficio. Bien. Y hablo no de un beneficio tangible, hablo de un beneficio del hecho de decir, por ejemplo, en la subjetividad, el beneficio de decir, ok, yo a vos te voy a dar la capacidad de ser el rey de todo el mundo. Y la persona que esté en la capacidad de decir sí, lo quiero ser o no, no lo quiero ser, lo va a decir en el aspecto que le haga bien a esa persona, ¿no? Ok, te pongo un arma en la cabeza. Si no te disparas vos en la cabeza, mato a tu madre. Una situación así, ¿no? ¿Por qué se va a hacer daño a sí mismo? Porque en su carácter de decisión va a poner siempre, digo, ahí está la subjetividad de decir, yo soy un ser individualista y todo lo que crea va a ser lo que me conviene, ¿no? No creo que haya cierto sacrificio, hasta el mismo sacrificio, digo, es egocéntrico. Entonces, cuando una vez que seamos nosotros profesionales, una vez que nosotros seamos fonoaudiólogos, el tacto que tengamos a la hora de trabajar, y ojalá pueda ser a nivel comunidad, como es la propuesta que se tiene, creo yo que también va a ser un poco individualista a la hora de querer encarar los inconvenientes. No va a ser todo por parte de una coherencia con todo lo que la ciencia nos plantea. Bueno, bien. Como falta menos de un Quizás minuto, estoy equivocado y lo que les propongo es volvernos a conectar y yo, bueno, tengo algunas cosas que me pienso en relación a lo que estás diciendo, pero también me gustaría que tus compañeros y compañeras también opinen de lo que estás planteando. Así que a la vuelta ya nomás nos enganchamos otra vez y, y nos escuchamos respecto de lo que plantea Fabricio, ¿sí?